Itinerario. Hacés girar el globo terráqueo, desquiciándolo de su propio eje una y otra vez. Imaginás destinos posibles, aeropuertos hacia los que podrías partir abandonando un jirón de voz. Los letreros acaso digan dónde estás, el horario del próximo vuelo, el acceso a otro embarque, como ser Milán, Barcelona, Nueva York, Quebec, México, Lima. Podrías, pero no. Camino al trabajo te preguntás si no es mejor dispararte una flecha al vacío, tajear el aire de la ruta, sentir la aceleración del motor latiendo despedidas en esta, acá, monotonía. El azul, la velocidad del globo lo tiñe todo, es un cielo, el mar, una sacudida desvaneciéndose, un apuntalamiento del índice para dejarte ir sin impedimentos. La imposible soledad, la hora de la comida, el timbre, la moto que pasa, el ladrido de los perros, la misma cama, el mismo aroma, el mismo día, la misma noche, abandonado, vos mismo. Una vez más, agarramos nuestras valijas virtuales, hacemos un nuevo viaje literario virtual y en esta oportunidad volvemos nuevamente hacia la provincia de Buenos Aires y ahí en Chacabuco, precisamente, nos está esperando quien nos acaba de compartir un poema. Ella es Juliana Chacón y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Un placer que podamos compartir este rato. Juliana, ¿de dónde nos compartís este poema? ¿Dónde sale? Este poema está editado en Sobre el renglón de la Pampa, 7 poetas bonaerenses por Ediciones Bonaerenses. Es uno de los que lo integran y también forma parte de Poesía, de la antología Poesía Federal, en la editorial Cosa Seria, la editorial neuquina de Mauri de Facundo Podestá. Lo acabas de nombrar también a Pedro, querido Pedro, amigo también de la casa, conocernos justamente también así, en la virtualidad, después pudimos llevarlo a la presencialidad hace un par de años y siempre es un placer, ¿no? Ir conociendo a gente tan amorosa y talentosa. Debe ser algo de la Pampa bonaerense. No, hay grandes poetas en todo el territorio argentino, la verdad que es fabuloso ir conociéndonos, ¿no? Y cómo la virtualidad colaboró para que se tejan esos entramados, porque antes, y me refiero antes de la pandemia, no sabíamos mucho de la existencia de otros por fuera de la provincia o de la zona, y un poco la pandemia posibilitó, ya lo venía haciendo Gustavo Tizoco con mis poetas contemporáneos, empezó a hacerlo Pedro Santos de Luca con Poesía Dominguera junto con Vero, y bueno, y empezamos como a conocernos y a interrelacionarnos entre todos, y eso la verdad que fue buenísimo, ¿no? Las transmisiones en vivo de festivales de poesía, de ciclos, todo eso hizo que empezáramos a conocernos, sobre todo porque las editoriales de poesía también son muy pequeñas, ¿no? Las tiradas son muy pequeñas y a veces es casi imposible conseguir ejemplares si no es a través de la virtualidad, de la venta virtual. Entonces, la verdad que eso posibilitó que hoy seamos un grupo de amigos desparramados por todo el país, que cuando podemos nos juntamos. Totalmente de acuerdo ahí con la premisa, Juliana. Contame, en tu caso, ¿cuándo empezaron estos primeros atisbos de lectura, de escritura? Si tenés presente quiénes fueron tal vez, porque ahora pueden estar en un simple recuerdo, las primeras autoras, los primeros autores que te acompañaron. Bueno, la historia empieza yo creo que desde que nací, porque por suerte en mi casa se leía mucho, mi viejo era un gran lector, mi mamá también lo es, y particularmente yo tuve una tía que había estudiado letras. Entonces mi tía y mi tío vivían en La Plata y cada vez que llegaban nos hacían una especie de show a todos los sobrinos en los que actuaban y mi tía recitaba y demás. Y entonces yo recuerdo ser muy chiquitita, digamos, llegar, qué sé yo, a la cadera de mi mamá y preguntarle qué se podía estudiar para leer poesía. Y me acuerdo que íbamos de la mano y mi tía me dijo, tenés que estudiar letras igual que la tía Cristina, ¿no? Y entonces ya ahí fue todo un mundo que para mí estaba vinculado con lo lúdico, ¿no? Con otra cosa.
Por lo tanto, casi que te diría que yo jugaba a escribir desde que era muy chiquitita. Jugaba a hacer esos atisbos de escritura, jugaba a ser poeta o escritora y qué sé yo. Y después lo que sucedió es que tuve cercanía, me acuerdo de haber intentado, por ejemplo, leer Borges muy chiquita y buscar todas las palabras en el diccionario y no entender nada, ¿no? Como que siempre hubo demasiadas lecturas en mi casa, demasiado acceso a eso, pero hubo una cosa que sí me marcó y que hoy me resulta muy interesante, porque finalmente yo me fui a estudiar a La Plata, y en La Plata vivían estos tíos que te mencionaba, y mi tío tenía un programa de radio. Y en ese programa de radio recitaba, bueno, era un locutor muy reconocido y demás, y recitaba poemas. Y me hizo escuchar Qué lástima de León Felipe recitado por él. Y para mí fue como otro mundo que se abrió, ¿no? Desde la oralidad, desde la radio, desde un poeta español, ¿no? Con otra manera de decir. Cuando yo venía de una propuesta por ahí escolar como más tradicional, ¿no? Más del romanticismo y ese tipo de cosas. Entonces ahí se abrió todo un mundo, igual que la facultad me abrió otro mundo de lectura, ¿no? Hermoso eso, que lo que has ido aprendiendo y absorbiendo de niña, lo estás aplicando ahora en tu vida adulta, ¿no? Para radio, bueno, la lectura de poesía, la escritura sobre todo. Te metiste de lleno a ese mundo. Sí, es medio loco, ¿viste? Porque lo que me sucede es como esa claridad, digamos, me sucedió esa claridad con todos los desencuentros que después tuve, ¿no? Con la carrera, con la formación académica, con dejar de escribir por un tiempo, porque no sentía que pudiera escribir, ¿no? Con todo lo que va pasando en el medio del camino del oficio de escribir, que trae consigo un montón de cosas, ¿no? No es solo tener una formación académica y no necesariamente eso implica que aprendamos el oficio, capaz el oficio se aprende por fuera, pero sí, tuve bastante claridad, por lo menos en ese aspecto de mi vida, sí. Contame justamente en esta parte académica o facultativa, y ya que lo nombraste me interesó esa parte porque en la Facultad de Letras, estoy seguro que pasa en todas las facultades de letras, acá por lo menos en Córdoba sé que pasaba esta cuestión de, hay muchos que se metieron en la carrera, la secreta ambición de ser escritores, y de entrada los profes a todos les bajaban de un ondazo esa premisa, y quedaba todo ahí, sobre todo con la parte académica, lo que se va cargando, lo que vas aprendiendo realmente y lo vas dejando. Me gustaría saber ahí en esa parte que me decís que hubo como un, si se quiere, como un desencanto, ¿qué fuiste aprendiendo? ¿Qué fue lo mismo que fuiste absorbiendo también? Y voy a retomar la primera pregunta. ¿Qué autoras y qué autores también fueron apareciendo que te fueron marcando como León Felipe, por ejemplo? Bueno, en la carrera en sí, lo que sucedió en la primera clase, me acuerdo en Introducción a la Literatura, el titular que hablaba con una mezcla de español con otra cosa, ¿no? Al estilo Cortázar, nos dijo, bueno, si ustedes vienen acá a ser escritores, se equivocaron de carrera, ¿no? Un poco lo que sucede casi siempre. En ese momento no estaba la carrera de escritura creativa en ninguna facultad, ¿no? Y entonces todos andábamos un poco desorientados, ¿no? Por ahí al principio nos juntábamos y compartíamos lo que escribíamos, pero eso fue diluyéndose con el tiempo porque, bueno, yo creo que básicamente el problema es cuando uno lee tan grandes escritores, ¿no? Entonces dice, pero yo no puedo escribir al lado de estos tipos, ¿no? Como es mucho, es demasiado. Después hay que desacralizarlo, ¿no? Que viene capaz después de la carrera. Sí aparecieron poetas como Hellman, ¿no? Que yo nunca había leído, Alejandra Pizarnik con una lectura como más profunda, digamos, para mencionar algunos escritores argentinos. Después Abelardo Castillo, ¿no? Apareció Clarice Lispector, pero en una carrera como de didáctica, o sea, nada que ver con las de formación literaria, y ahí tuve como ese enamoramiento que todavía tengo con Clarice. Nada, el proceso posterior, digamos, a la formación académica fue desacademizarme dando talleres.
sea, hace más de 20 años que doy talleres y el proceso fue aprender a dar talleres desligándome quizás de tanta formación académica, ¿no? Porque el taller tiene ese trasfondo, ¿no? Cuando uno da talleres, pero sí buscando escritores que estuvieran escribiendo en ese momento, ¿no? Cuando Internet recién empezaba, o sea, bastante complicada la cosa de encontrar gente que estuviera escribiendo en ese momento, porque solo había revistas, ¿no? Fanzines de divulgación que más que nada se divulgaban o circulaban en Buenos Aires, pero no en pueblos como este. Entonces, yo creo que la facultad sí me dio algo que para mí es vital a la hora de escribir, que es leer, ¿no? El modo de leer, que es otro, es diferente a una lectura ingenua, digamos, que uno tiene antes de la formación académica, se lee como diciendo, bueno, le salió esto, ¿no? Sentía esto, escribió esto, y después cuando empezás a formarte vas descubriendo como estrategias, ¿no? Modos, vinculaciones entre los escritores, así que ese fue el hallazgo y bueno, y después un poco la ruptura, ¿no? Con la ley, como hiciste siempre. En el medio, por supuesto, uno siempre va creciendo, evolucionando, es inevitable, ¿no? Las diferentes etapas de la vida, más allá de si hay una etapa académica o barra universitaria o no. En tu caso, vos corregime cualquier cosa, entiendo que de Chacabuco a La Plata y de La Plata a Chacabuco, ¿no? Entonces, me gustaría que me cuentes si en esa etapa de La Plata todavía se conservan, por ejemplo, conservás, mejor dicho, esos versos que tal vez esbozaste ahí compartiendo con tus compañeros, como dijiste, o readaptaste algo, o son parte de esa Juliana del pasado. Yo tengo como otra vida y, viste, como voy a contar algo que va a sonar trágico, pero no lo es. Tuve la suerte de que mi casa se incendiara hace 15 años atrás, por lo tanto perdí todo eso. Y entonces hubo como un reseteo, digamos, volver a empezar a escribir. Y no lo hice a la manera de otros escritores famosos que prendían fuego sus manuscritos, pero digo, en un punto como tengo la idea que capaz había escrito X cosa, pero no la puedo leer, entonces de alguna manera eso me lleva o a reescribirlo o a olvidarlo, ¿no? Bueno, qué interesante esto que compartís a partir de una tragedia y de un episodio involuntario totalmente, que dejes, como dijiste, decidir me gustó esa parte de reescribirlo o olvidarlo, no había mucha vuelta para darle, ¿no? Me gustaría que me cuentes de la Juliana gestora. ¿Cuándo nace la gestora cultural que está ahí tanto con talleres como con estas cuestiones de los encuentros y demás? ¿Y por qué sentiste esa necesidad de involucrarte de esa manera? Bueno, la gestión, voy a hablar específicamente del ámbito de la literatura, porque en verdad creo que siempre fui un poco inquieta, ¿no? En ese sentido, como, bueno, lo que no hay, hagámoslo. Es un poco así mi manera de pensar. La primera gestión la hice dentro del marco municipal, de la Municipalidad de Chacabuco, si no recuerdo mal, por el 2001, que fue un café de poetas. Entonces no se llamaban de lectura, sino café de poetas, así lo llamábamos en ese momento. Y el hecho consistía en que yo daba talleres dentro de la biblioteca municipal y me parecía que de alguna manera eso tenía que salir a la calle, ¿no? Tenía que haber un encuentro entre el público general, digamos, y la gente que participaba del taller. Y a partir de ahí, en una época muy difícil y con una crisis muy profunda, se me ocurrió que podíamos hacer ese café para también recaudar fondos para comprar libros para la biblioteca municipal. Eso lo hice casi 2 años, tuvo una muy buena repercusión porque atravesamos artes entre sí, ¿no? No era solo lectura de literatura, sino que había músicos, había artistas plásticos, ¿no? Teatro, o sea, todo lo que se podía vincular entre sí lo hacía.
por supuesto, después necesité parar, ¿no? En ese sentido, porque uno cuando hace esto es hermoso, digamos, pero implica también un desgaste, poner el cuerpo, ¿no? Ser creativo. Entonces hubo muchos años en los que no hice nada hasta que más o menos en el 2016, un grupo de amigos abrió un centro cultural que se llamaba La Casa, y ahí yo participé con todo lo que fuera literatura y coordinación de esto, autogestivo, ¿no? Con todos los huecos que tiene tener un centro cultural. Eso duró más o menos 2 años, también tuvo una repercusión hermosa, porque por lo mismo, ¿no? Porque no era era desacralizar a la literatura, viste que capaz a veces la literatura se entiende como de personas intelectuales, digamos, ¿no? Como que había todo un posicionamiento con eso que yo siempre quise de alguna manera quebrar. Y hace ya 3 años, con mi compañero, con Esteban Oliveto, organizamos el Pato Negro, el ciclo de poesía, música y pintura, y también tuvo una repercusión impresionante porque no hay ciclos, acá no hubo nunca, y la verdad que fue inesperado para nosotras la cantidad de gente que fue, lo que pasó después, ¿no? Con eso, como hubo un encuentro en Pato Negro de poetas de distintos lugares del país que se encontraron acá, ¿no? Con toda esa amorosidad que implica compartir y estar atento a lo que el otro comparte, con música en vivo, ¿no? Siempre con la impronta de que los artistas muestren sus propias creaciones. Así que, bueno, nada, ahora el 29 de noviembre es el próximo Pato Negro y también esperamos que sea, como siempre, una fiesta. Juliana, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bien, voy a leer un par de poemas que están editados en Si estas palabras se pudieran dar fe, por Letra y Música, que bueno, fueron unos encuentros que hicieron Pamela Terlizzi-Prina y Julián Carballaro, y a partir de los encuentros de taller surgió este poemario que compartimos varios poetas. Uno de los poemas que aparece en este poemario lo voy a leer en su nueva versión. Una palabra. Te descubriste viva saliendo de un incendio, abandonaste allá el cuerpo convulso y su estela cenicienta, aprendiste a sonreír después como los muertos, con el rostro hinchado de un esfuerzo asomando la piel que ya no sos. Dejaste todo, así lo hacen los sobrevivientes, una casa, un cadáver, amores que no recordás, amigos que ya no te frecuentan. Es tuya esta ofrenda, la de quien goza del desacierto del fin. Repudiás el buen augurio, el credo, el ritual, la promesa, hincarse de rodillas como cualquier creyente por una palabra tuya bastará, que sea capaz, una palabra para salvarme, un poema, al menos un poema. La quietud. Todo y cualquier cosa que pueda decir se parece a un daño. No sé hacerlo con mesura, nunca supe. Lanzo las palabras como una aventurada a las cosas del mundo. Debería calcular cuando salen ramalazos. No me dijeron que sería esta tormenta armándose en el cielo, llevando en su quietud la furia que desatará después sobre las casas. Y voy a compartir lo imprescindible. La luz rasando las ventanas, el cuerpo vuelto a la vigilia, el calor de las sábanas, el perfume mineral de tu piel, la yerba del mate aromando la mañana que va tomando la casa, los libros en cada rincón, a medio empezar, a casi terminar, con olor a nuevo o a viejo, la música que pronto sonará y el olmo que desde afuera nos abraza. En el orden de lo imprescindible, tu voz, nuestras voces y las manos pequeñas de mis hijos titilan. Y voy con uno más, ¿cierto? Este poema que forma parte
poemario propio que va a salir ahora en el mes de noviembre, se llama La mujer que estoy siendo. Algo suena, es el canto de una ronda, es lejanía. No florecerás en junio, dice, y yo no florezco. Será para vos este canto, dice, y yo no me canto. Los llamados vienen desde afuera para que me salga, para que esta mujer que estoy siendo no sea más que ornamentos inútiles de una casa desolada, para que esta mujer no sea más que madre, compañera, mandadera, administradora, lavadora, escuchadora, sexuadora, ocultapajas, para que no sea y no sea pura tachadura, toda tachadura, incrustada en comodidades, mientras los hijos hablan, gritan, cantan, se pelean, para que la mujer que estoy siendo no sea madre, amparo, alimento, para que no escribe y tache, para que no sea, esta mujer que estoy siendo no sea, hasta tanto vuelva por ellos su padre, si es que vuelve, porque para volver hay que haber estado, pero no vuelve, para que esta mujer que estoy siendo no sea sino exmujer, para que esta mujer que estoy siendo no sea como no han sido mis abuelas ni mi madre, que sí me vio florecer y en junio perfumó mi ropa blanca y la envolvió en papel de diario, como si recién nacida me envolviera en palabras, para que diga siempre la mujer que estoy siendo, que no florezca, que no sea, que rasgue, cicatrice el engañoso papel y no sea, que cicatrice en papel y no sea, que rasgue el papel y no sea. Desde Chacabuco, provincia de Buenos Aires, Juliana Chacón. Juliana, bueno, nos acabas de adelantar que dentro de nada, dentro de el mes que viene, esto está grabado justo el último día de octubre, así que en noviembre va a salir tu primer poemario, ¿es así? Sí, así es. Imagino que te tiene expectante, nerviosa seguramente, y todo lo que conlleva mostrar algo que es enteramente tuyo. Entonces, me gustaría también que me cuentes de paso cómo fue ese proceso de trabajo, si fueron muchos años, muchos meses, muchos días, no lo sé. Hay veces que puede ser todo demasiado explosivo como tomarse simplemente su tiempo. Contame cómo fue eso. Bueno, fue un proceso, siempre es más largo de lo que uno espera, ¿no? Casi siempre uno espera, bueno, terminé el poemario, listo, ya que salga. Pero yo creo que siempre esos tiempos entre el proceso de escritura, el de edición y el de publicación del libro, siempre son los adecuados, ¿no? Ese corrimiento que en general existe. Son poemas y algunos antes de 2020, otros en 2020, que trabajé mucho con Paula Jiménez España y que casualmente fui leyendo en distintos ciclos hasta que unos amigos me escucharon y me dijeron, queremos editarte el libro. Así que bueno, en el proceso de edición fue bastante rápido porque con los editores somos amigos, entonces que hubo mucho cuidado de parte de ellos, una confianza prácticamente ciega en mí, así que bueno, nada, ahora estamos esperando que salga de imprenta y para mí es una felicidad porque además lo prologaron dos amigas poetas a quienes yo admiro muchísimo, entonces es como un librito que viene a ser una reunión de amigos en un punto y que es un poco mi manera de entender a la poesía, ¿no? Y a los modos de divulgarla y de difundirla siempre. Entonces quedamos expectantes y bueno, que lo disfrutes realmente a este poemario una vez que ya lo tengas, que tengas el papel en mano. Estimada Juliana Chacón, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido y me gustaría que cerremos esta charla con el poema que vos quieras. Muchas gracias por la invitación, para mí es un honor estar acá. Bueno, voy a cerrar con este poema que también forma parte de Sobre el renglón de la Pampa, de Ediciones Bonaerenses, y más que nada pensando un poco en todo lo que estamos viviendo, pensé que estaría bueno compartir. El poema se llama No digas que no tenemos nada.
tiene un epígrafe de Claudia Massín que dice: cuidado con los que no tenemos nada cuando no queda nada que perder. No digas que no tenemos nada, que los nacidos a destajo de la historia no aprendimos a llorar sino a callarnos. Nosotros, no lo dudes, hablamos enraizados apenas en suelo árido entre las grietas. Después armamos con retazos, murmullos, cartas, las curaciones necesarias. No digas que no tenemos nada. Atesoramos una corriente bullendo por lo bajo, una balsa, una posibilidad. No sabíamos entonces que siempre hay algo amenazado, una caricia, un hálito de vida, amigos y parientes que se van. Igual la maleza crece en contra de toda voluntad de someter. Amparándonos unos con otros en medio del baldío, unimos los pies en el barro ancestral. No sé cuándo florecimos, pero ocurrió pese a todos los pronósticos. Eso también puede perderse. Abríamos los pétalos cuando llegó la tormenta para llevárselos. Nos empeñamos en olvidar que son así de inefables la vida y la muerte. Supusieron que los desposeídos nos arrancamos todo, las glorias de los antepasados, la ingenuidad, los hijos que pronto se irán, la orfandad y la piel. Nadie entiende que procuramos aferrarnos a las paredes que tarde o temprano se desmenuzan en escombros. Yo pisé los restos de la casa mía como quien aplasta con los pies su memoria. Un rayo de luz sobre las cosas muertas se parece al renacimiento. Decís que no queda nada que perder y yo, que fui naufragando hasta esta costa, recibí el fuego voraz que todo lo destruye. Los juguetes de mis hijos, las fotos donde estoy riendo, las herramientas que dejó el hombre que se fue, los amigos que estaban ocupados, los utensilios de mi abuela muerta. ¿No ves? Podemos perder cada uno de nuestros rasgos y así, pese a todo y sin embargo, resurgir para seguir perdiendo y al tiempo descubrirnos amarrados a un nuevo salvataje, a un detalle que no nos pertenece, el canto de los pájaros, la espuma del mar, la sonrisa del amor, los ojos en la despedida final. No digas que no queda nada por perder.